Sí. ¿Se oye bien o rebota mucho el sonido? ¿Sí se oye bien? Okay. Bueno, de todos modos trataremos de hablar lo más claro posible, mientras la cerveza no... Trataremos de llevarlo tranquilo con la cerveza para hablar lo más nítido posible. Bueno, muchas gracias a todos por venir, estamos muy contentos porque esta es la última charla que tiene la editorial Paraíso Perdido en este ciclo que se llama El Guardagujas, auspiciado por la Secretaría de Cultura y promovido por Gustavo Íñiguez, quien ya habló ahorita. Han sido charlas bien interesantes, ¿no? Desde por qué una mujer o cómo una mujer aborda temas que parecen de hombres, como el western, como las películas de acción. Cómo es que con Cecilia Magaña, Edgar Velasco habló de esta idea falsa que se tiene del escritor desde su torre de marfil escribiendo, ¿no?, cosas de la vida, cuando en realidad se trata de ir a la calle y recoger historias. Y la semana pasada también Abril Posas hizo una charla maravillosa sobre cómo entrarle a la literatura hecha por mujeres, ¿no? Entonces yo estoy muy contento acá porque estoy con mi querido carnal Rafa Villegas, a quien le tengo, además de mucho cariño, mucha admiración, más o menos cariño, pero mucha admiración. No hay que exagerar tampoco, ¿no? Y bueno, ¿quién no conoce a Rafael Villegas en esta ciudad? Eres muy conocido. Sí, de hecho yo, hay una historia ahí que yo conocí, o yo supe a Rafael Villegas como casi 10 años antes de conocerlo. Yo recuerdo que estaba en la facultad y su hermano era mi compañero de la facultad en literatura, en letras hispánicas, y un día llegó así de la nada y me dijo: mira, déjate presento el libro de mi hermano que acaba de ganar un premio nacional, que eran estos poemas que hablaban de cosas como muy prosaicas, como McDonald's y Coca-Cola y ondas así. Y en la foto era difícil verte entre tantas sombras, ¿no? Y luego, años después, ya veo que Rafael Villegas sigue haciendo cosas, ¿no? Que lo conocen aquí en Ciudad de México, que hace un libro que se llama Juan Peregrino no salva el mundo, que hace compilación de cuentos de zombies, que hace libros que están entre la historia y lo extraño, y los sueños y lo fantástico. Y luego ya no vuelves a hacer poesía, te decantas por las historias. Ya empiezo. Si quieres. Bueno, pues antes de empezar, pues muchas gracias también. Quiero agradecer a Gustavo, Secretaría de Cultura, por invitarnos. Bueno, me siento como dando misa. Sí, porque rebota en la parte. Sentía que algo sagrado entraba en mí. En algún momento vamos a pedir la hostia y el vino, no se preocupe. Es mi sueño de toda la vida. Como yo no hice la primera comunión ni nada, entonces yo no voy a poder comulgar ni oficiar la misa en realidad. Entonces, bueno, lo advierto, ¿no? Si comulgan conmigo se van al infierno. Y bueno, sí, ese libro del que está platicando James, el primer libro que escribí, tenía 22 años, ganó un premio y así empecé a publicar. Era un libro de poesía. Sí, era poesía sobre cosas prosaicas, ¿no? Era lo más prosaico que podía escribir, según yo. Era para molestar a los poetas de Nayarit, y sí lo logré, se enojaron muchísimo. Pero el libro era una edición horrible, espantosa, muy fea. Ahí. Fue el primero de 2 o 3 libros que escribí de poesía, pero ya después lo dejé. Siempre lo digo, me parecía que era necesario un acto de honestidad para aceptar que yo como lector leía narrativa, me decantaba por las historias, era lo que yo hacía como lector. Entonces estaba escribiendo un género que ni siquiera leía, ¿no? Entonces no me parecía... Y ganaste un premio. Honesto, y gané un premio, no sé cómo diablo lo hice, pero gané un premio y todo, y bueno, pero lo dejé hace ya mucho tiempo. Qué bueno. ¿Sí? Sí, ¿no? Qué bueno. Y entonces, lo hemos hablado en varias ocasiones, ¿no? Porque
de repente nos juntamos para hablar de cosas que parecen importantes y terminamos hablando de otras cosas, que parecen nada importantes, ¿no? Y a lo que, una de las cosas en las que siempre caemos es no sé si la importancia, pero al menos la importancia para nosotros de contar historias, ¿no? De lo importante que es crear estos mundos, este imaginario. Y tú en particular tratas, entre otras cosas, porque tienes, me parece que tienes la atención de un cachorro, en el sentido en que estás viendo una cosa, luego ves otra, luego ves otra, luego ves otra. Pero a diferencia de los cachorros, todo se te queda, ¿no? Más o menos. Y entonces, entre otras cosas, creo que algo de lo que queda más permanente en tu forma de escribir es lo fantástico, ¿no? Y aquí hay una aclaración, ¿no? De repente pensamos como fantástico y uno piensa como en El Señor de los Anillos o en Game of Thrones, que está tan de moda, ¿no? Y de hecho hay un consenso, ¿no? entre los jurados de premios nacionales de novela, en que el 60%, o bueno, pon tú menos, 50% de los escritos que llegan a los concursos comienzan en un reino muy lejano, entonces los jurados como, ¿no? O sea, ya lo tiro mejor. No me refiero a ese fantástico, ¿no? Sino al fantástico sutil, o no tan sutil, pero que va a lo extraño, ¿no? Y a veces eso en México es un poquito difícil, a pesar de que tenemos un pensamiento mágico, ¿no? Es un poquito difícil ser tomado en serio, ¿no? Como fantástico. ¿Cómo lidias con eso? ¿Cómo trabajas con eso? Pues en resumen, aprendes a que no te importe. Okay. No, o sea, ahorita me acordé, cuando estaba estudiando la maestría, ya hace algunos años, un maestro cuyo nombre no diré, llegó al salón, estábamos en una clase de historia cultural, no sé qué cosa, y en vez de empezar inmediatamente con la clase, venía muy emocionado porque acababa de ver El laberinto del fauno de Guillermo del Toro, era en 2006. Una película que también a mí me alucinó y creo que es la mejor película de Guillermo del Toro. Llegó y venía pues emocionado contando de qué se trataba la película, por qué le movió hasta los huesos, etcétera, etcétera, etcétera. Y después de irse con alabanzas a Guillermo del Toro, o más bien a esa película en particular, hizo una confesión de que él había participado como extra en Geometría, uno de los cortometrajes juveniles de Guillermo del Toro. No sé si es el primero o el segundo, no sé cuál hizo primero, Lupe o Geometría, uno de esos dos. Y lo contaba como con un dejo de vergüenza, ¿no? Que su nombre aparecía ahí en los créditos de la película, y decía, bueno, al menos ahora ya no me va a dar pena contar que salió en una película de Guillermo del Toro. Y a mí me pareció extrañísimo porque para entonces Guillermo del Toro ya había hecho Cronos, ya había hecho El Espinazo del Diablo, o sea, sí, había hecho Mimic, otras cosas que a lo mejor no tienen ese prestigio, pero era ya un director serio, ¿no? Pero para él había un problema ahí, y había un problema, yo pienso ahora, porque él no quería estar relacionado con lo que algunos llaman el cine de subgéneros, pues, el cine fantástico, el cine de horror, el cine de ciencia ficción. Él no quería que su nombre estuviera relacionado con eso, porque en México hacer lo fantástico, escribir fantástico, es decir, horror, fantasía, ciencia ficción, es ir de alguna manera a contrapelo del prestigio. O sea, lo sabes desde que empiezas a hacerlo, ¿no? Sabes que no te van a tomar tan en serio. Claro. Y sin embargo, por otro lado, hay un canon y una tradición riquísima en México de lo fantástico, ¿no? Que a lo mejor nunca se piensa tal cual, o se piensa poco así, como Juan Rulfo, ¿no? Que es Pedro Páramo. ¿Qué es, no? No es una historia de fantasmas en el fondo, ¿no? Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, o sea, Tario, no sé, podríamos hacer una lista, Arreola, o sea, ¿no? Entonces, es muy extraño porque por un lado tenemos una tradición riquísima de lo fantástico en México, por otro lado una todavía como duda, ¿no? De si lo fantástico es válido o no. Yo tenía un compañero en el FONCA que, de broma, ¿no? Para echarnos carrilla, ya lo he contado otras veces, decía que
lo fantástico, los subgéneros eran géneros con capacidades diferentes, ¿no? Y lo decía como para echar carrilla, ¿no? Y un poco te ponías a la defensiva, pero luego también pensabas por qué es que él decía esas cosas, ¿no? Entonces, sí es ir a contrapelo del prestigio, pero al mismo tiempo hay una tradición riquísima de la cual formamos parte quienes intentamos hacerlo, ¿no? Pero además, es como bien raro, porque si eso sucede, ¿no? La literatura seria tiene que ser realista, ¿no? Sobre todo últimamente, que hay que hablar desde el yo, ¿no? Que la autoficción y la no ficción están tan de moda, ¿no? Y que yo he escrito, que es ridículo porque a quién carajo le interesa la vida de un escritor, ¿no? Los escritores son aburridísimos, ¿no? Pero por otra parte, hay como un fandom, un arraigo, una defensa de los temas fantásticos, ¿no? Si ustedes se meten a Twitter o a Facebook y siguen a algunos de los escritores o de los lectores del fantástico, hay peleas encarnizadas. Si alguien dice una broma sobre Lovecraft o sobre Poe o vete a saber sobre Thanos. Sobre Thanos, sí, que además ya están como casi en el mismo nivel, ¿no? Que me parece una cosa muy triste, que DC y Marvel están al mismo nivel que Lovecraft y que Poe, ¿no? Hay como lidiar, es raro, ¿no? Cómo lidiar uno con eso, porque además se vuelve muy políticamente sensible. Yo o sea, tengo un acercamiento ambivalente, de amor-odio un poco también por los llamados subgéneros, la ciencia ficción, fantasía, horror. Porque por un lado, o sea, no es algo que me proponga hacer, no me siento y digo, voy a hacer ahora un cuento de ciencia ficción, no. La imaginación se va por donde tiene que irse, o sea, crece el árbol, si el árbol si la semilla es no sé, de alguna fruta en específico, de manzana, va a salir un manzano. Claro. O sea, el asunto es que la imaginación de cada uno ya se mueve hacia cierto lado, no es algo que puedas calcular, vamos, ¿no? Entonces yo me muevo hacia esos lados, hacia lo extraño, ¿no? De manera natural, pero al mismo tiempo tengo una relación medio de rechazo a lo mejor por todo lo que tiene que ver el amor exacerbado, el fanatismo, porque generan muchos subgéneros, como por ejemplo las películas de superhéroes, ¿no? O sea, a mí me gustan los superhéroes, en el sentido de me gusta Batman, me gustan algunas cosas, las que están bien hechas, ¿no? Pero no me gusta lo superheroico porque sí, ¿no? Entonces, hay un riesgo que sí tiene lo fantástico, como todo subgénero, que tiene que ver con que se sobreespecializa el gusto, ¿no? Entonces llega un punto en que hay autores de lo fantástico que empiezan a escribir para que esté contento el fan, ¿no? Y el fan espera que le escribas cosas que le agraden, ¿no? Si de repente, ¿qué está pasando con el final de Juego de Tronos? No, todo el mundo se enojó porque no le gustó, a mí tampoco, pero no exigiría a los creadores que rehagan el final o toda la temporada simplemente porque no me gustó. Porque a ellos les gusta una carta, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, eso es un riesgo. Cuando el fan toma el control de la autoría, eso es súper riesgoso, pues, o sea, porque el autor tiene que hablarle sí a un público hipotético, ¿no? En el aire, pero cuando el fan se vuelve tan concreto y tiene gustos y exigencias específicas y quiere que Spider-Man se case con Gwen Stacy o lo que sea y le dan gusto al fan, o sea, eso ya no me interesa, pues. Entonces, muchas veces los subgéneros se mueven por ahí. Y el fandom suele ser muy aguerrido, el fandom es el reino de los fans, ¿no? Suele ser muy aguerrido, muy beligerante, muy intolerante también. Entonces, eso creo yo empobrece a la ficción, o sea, impide que haya ficciones más arriesgadas. Estoy viendo ahora que va a salir la nueva película del Guasón. No sé cómo vaya a estar, pero el tráiler o los trailers, los avances que se ve interesante, se ve distinto, y ya la están criticando con todo, porque pues no hay batallas épicas al final, ¿no? O sea, ya el fandom, el gusto se va limitando, pues es como en la música, como en la comida. Si solo comes hamburguesas, pues solo vas a esperar un sabor específico. Si pruebas algo distinto, te va a afectar. Entonces creo yo que el riesgo está en la falta de diversidad, o sea, en ir al cine y ver en todas las salas que está Marvel,
¿no? Eso creo yo sí es un riesgo, pues. Claro, que es curioso también que hay una predominancia y hasta apología, por decirlo de alguna manera, de la cultura pop, ¿no? Si antes, yo recuerdo, y si ven algún programa, alguna sitcom de los 90, incluso no de los 90, ver The Big Bang Theory, aquellos que van y consumen, o iban y consumían cómics, ¿no? O hablaban de Superman o Batman y la Mujer Maravilla, pues eran ñoños, ¿no? Eran como los vírgenes, los que les hacían calzón chino en la escuela. Y ahora es cool, ahora es padre, ¿no? Estar como dentro de esa cultura pop masificada. Pero hay otra cultura pop, ¿no? Hay otra cultura popular de la que tú y yo casi siempre terminamos hablando. Hay algo curioso con Rafael y no sé, así eres tú y luego también así soy yo. Entonces cuando vamos a algún lugar a platicar, quizá empezamos a hablar del mundo literario, ¿no? Y de la nueva novela, no sé qué, y terminamos hablando de Pedro Infante y de La Resolana y de Badaboom y de cosas así que a nadie bueno, que a todo el mundo le importan, pero en realidad no importan para nada. No para discutir. Ajá, no para nada. Y no para discutir, o sí, ¿no? Ya, porque después, o sea, duramos hablando 2 horas al respecto de eso, ¿no? Y riéndonos, pero también es algo que está en la realidad, ¿no? Es algo que nos formó, ¿no? Uno piensa, por ejemplo, en Pedro Infante, ¿no? Que es el ídolo de México todavía, muy cuestionado ya últimamente, y con razón, pero digo, son esas cosas que nos formaron a nosotros, ¿no? Y mucho de eso está en tu literatura. Decía hace rato que tú haces y deshaces, como dijiste, te vale madres, ¿no? El canon literario. Y tú eres de formación historiador, pero eres literato, digamos, eres escritor de literatura, pero además tú creciste con la televisión, ¿no? Y todo eso se refleja acá. ¿Cómo conjuntas todo eso? No es algo que igual que piense, porque es, como decía hace rato, como la imaginación se mueve. Si tú creciste con canciones de Rocío Dúrcal y películas de Pedro Infante por otro lado, y Chabelo por otro lado, y Caballeros del Zodiaco por otro lado, y no sé, todas las referencias de las que pudiste, ahí sí la palabra a lo mejor es adecuada, de las que pudiste mamar porque estás en la tierna infancia de la imaginación. Entonces es evidente que esa va a ser la fórmula, la fórmula que va a conformar tu imaginación en algún momento. O sea, ya no vas a poder evitar pensarlo así o empezar a escribir y de repente que te salga el melodrama ranchero, como a mí me sale. O sea, no puedes evitar manifestar lo que eres, ¿no? Desde el origen. Entonces, para mí no había nunca hubo una distinción entre alta y baja cultura, ¿no? A mí a veces me sorprenden los escritores que dicen que ellos se formaron cuando a los 10 años leyeron Moby Dick, ¿no? Y leyeron Quijote, o peor, Ulises de James Joyce, o cosas así, y que en la biblioteca de sus padres se formaron. Bueno, qué bueno, ¿no? Está bien, o sea, que haya una formación literaria para los escritores, tiene que haberla, es forzoso para un escritor leer, o sea, también no podemos obviar eso. Pero por otro lado, también no podemos dejar de lado que la formación de uno, yo lo digo a mis alumnos constantemente, todos sabemos ya, de alguna manera, todos tenemos un gusto formado, todos sabemos cómo contar historias, todos sabemos las historias que nos gustan, todos sabemos las canciones que nos gustan, la estructura que tienen esas canciones, todos sabemos ya de historias, ¿no? Entonces, eso es porque lo hemos aprendido en las canciones, lo hemos aprendido en las películas, lo hemos aprendido en las historias que contaban los abuelos, en los chistes, lo hemos aprendido ahí, ¿no? Entonces, para mí nunca hubo, ya eso lo aprendí después en la universidad, que había algo llamado alta cultura y baja cultura y cultura popular y cultura pop y todos esos conceptos, pero para mí nunca hubo distinción. O sea, para mí, yo era, como crecí en una familia, yo fui protestante de niño, crecí leyendo la Biblia, y estaba obsesionado con la Biblia y se notan muchas cosas de las que escribo. También
estaba obsesionado con la Biblia, esa era una de mis lecturas, pero luego me iba a ver Caballeros del Zodíaco, que era mi entrada pop a la mitología griega, ¿no? Claro, y filtrada por lo japonés, ¿no? Y lo gringo de una manera sí, también. y claro, muy extraño. Y luego jugaba videojuegos, por otro lado, ahí aprendí inglés, porque en las escuelas a donde iba no aprendí nada, claro. no aprendí inglés jugando. Sí, todos videojuegos. aprendimos inglés por las canciones o por la tele. Sí. Entonces, no lo piensas, pues, o sea, no hay alta y baja cultura, es la cultura y es la imaginación, y eso es lo que te forma finalmente, y eso es la fórmula que te hace, en este caso, un escritor con una voz única, pues, ¿no? Una forma única de imaginar. Claro, y por ahí cierto autor del norte, del que no mencionaré el nombre, decía que Rafael, y yo que con toda, o sea, si en algo tuvo razón fue en eso, en decir que Rafael Villegas tiene una voz muy, muy particular, porque eres tan mezcla de todo eso que te sale una voz única, ¿no? Y muestra de eso son dos libros en particular, ¿no? Uno es un libro que, no sé si aquí Antonio Marx, más bien Antonio Marx no me dejará mentir aquí, que es el editor de Paraíso Perdido, fue como un parteaguas también para la editorial, que fue Juan Peregrino no salva el mundo, ¿no? Y otro que es el que tenemos aquí, que es Apócrifa, ¿no? Si quieres, vámonos por partes. Juan Peregrino, para empezar, son cuentos que ya de por sí es un género que tiene un estigma de que no se vende, de que la gente no lee. A eso súmale que son extraños, fantásticos, ¿no? Otro puntito a la lista. Y además es ilustrado y la gente luego piensa que, no sé por qué, no sé si te ha pasado a ti, ¿no? Un paréntesis aquí. Mi dentista es una mujer muy, muy capaz, muy inteligente, muy fregona en su campo. Y un día, mientras yo tenía la boca abierta, evidentemente, me preguntó qué sé yo le dije, bueno, tengo una editorial, ¿no? Así como medio babeante. Y ya me dijo, ¿y qué publican? Pues cuentos y novelas. Y me decía, cuentos como para niños, ¿no? Y yo le decía, no, son pues para adultos. Y me decía, entonces son porno. No, o sea, no son pornos, pero no son para niños. Entonces, no sé por qué hay esta idea de que los cuentos son para niños, ¿no? Entonces también hay como otro estigma. Y además ilustrados, que también de repente... Para niños. Para niños, ¿no? Y no, la imaginación, la imaginación no es solo para niños. Y si hay... si hay un libro imaginativo en ese sentido, que parecería de niños, pero no es para nada de niños, es Juan Peregrino. ¿Cómo salió ese libro? Pues salió porque soy muy aferrado y yo tenía muchísimas ganas yo tengo una frustración de que siempre he querido saber dibujar, ¿no? Es un arte que se me ha escapado y que nunca he podido hacer, hasta ahora. Sí. Pero siempre he querido dibujar y siempre he querido acompañar los textos con ilustraciones hechas por mí y todo eso, pero no he sido muy capaz de hacerlo, ¿no? Entonces quería trabajar desde hace muchísimo tiempo con alguien que dominara ese arte. Entonces, alguna vez en la estación del tren ligero, en la estación Juárez, del tren ligero, en la galería que hay ahí, había una exposición de Diana Martín, es una dibujante aquí de Guadalajara. Entonces yo me detuve a verla y además de que me gustaban los dibujos, me di cuenta que era una ilustradora muy narrativa, ¿no? Ella ya de por sí contaba historias, con sus imágenes. Entonces, así en cuanto terminé la expo, dije, tengo que hacer algo con ella, ¿no? Entonces, en friega, la agregué a Facebook, así como Stalker, ¿no? Y viste sus fotos. Empecé a ver su obra y después la busqué y le dije que quería platicar con ella para un proyecto, bla, bla, bla. Tardó mucho tiempo y por fin pude hablar con ella, le platiqué el proyecto. De entrada no le encantó la idea, por diferentes razones, y ahí lo dejé un rato. Luego me acuerdo que platiqué con Antonio Marx también sobre la idea. Marx fue receptivo también sobre la idea, y busqué otra vez a Diana contándole, oye, tenemos ya un interés, ¿no? De una editorial, y mira, podemos hacerla así, y aún así ella resistió. Ella tenía una cosa que creo que es cierta.
ella no quería trabajar con escritores porque decía que usualmente los ilustradores terminan siendo como secundarios en el trabajo con un escritor. Es decir, que el escritor hace el texto, le entrega y dice, hazme los monitos. Como un mercenario. Ajá, exacto. Entonces yo estaba de acuerdo con eso. Entonces mi idea con ella era plantearle la necesidad de hacer un libro entre los dos. O sea, un libro que surgiera de los dos. No que yo tuviera un texto previo y ella luego lo ilustrara, sino que entre los dos nos sentáramos, construyéramos el universo visual y narrativo del texto. Después, la idea fue que yo escribiera y ella dibujara, y luego ella dibujaba y yo escribía. Fue un círculo, ¿no? Y nos tardamos así como un año. Hicimos el libro, fue un proceso bastante padre, fue un momento muy creativo entre los dos, creo yo, y salió el libro, ¿no? Y un libro que le fue bien, y sí, o sea, el concepto del libro es, sí son cuentos, sí son ilustrados, pero no son para niños, y sí son como cuentos de hadas al mismo tiempo, ¿no? Son cuentos de hadas para adultos, claro, o cuentos de hadas para niños malos, si quieren, ¿no? Entonces el concepto en sí era extraño, pues, ¿no? Ya de por sí, porque no podía enviarlo a una editorial donde habitualmente publican libros para niños ilustrados, ¿no? O sea, era un libro para adultos, con cuentos ilustrados para adultos, ¿no? Entonces, sí, es de entrada un concepto complicado, pero creo que son los libros que vale la pena intentarlos, que se ven como más difíciles de hacer, ¿no? Yo quisiera dejar al verdad este libro porque ya no hay, está agotado, entonces nomás creamos deseos que no pueden ser satisfechos. Pero el segundo libro que sacaste con Paraíso, bueno, antes sacaste una novela que se llama Animal Verdadero. Es una novela que también habla un poquito, bueno, un muchito de la realidad, un poquito con metáforas, pues, ¿no? Pero de una realidad actual, norteamericana, de violencia, porque también nos llega a nosotros de refilón, ¿no? Que se mezcla con el cine apocalíptico, ¿no? De acción. De hecho, tienes una gloriosa reseña que te hace pedazos. Porque hay un crítico, pues ya está respirando horas extras, ¿no? No, bueno, en cuanto a crítica literaria, ¿no? Sí. Que es muy tradicional y le puso una medio arrastrada a Rafael, precisamente por criticándole lo que muchos otros consideran una virtud, ¿no? Que es muy actual y que utiliza un lenguaje muy visual, ¿no? Y después de esa novela viene Apócrifa, que es el libro que está acá, del cual sí hay todavía y cual se puede adquirir muy fácilmente, ¿no? No es comercial, pero es necesario decirlo. Que también, como todo lo que haces, porque no te cansas de hacerlo, es un libro raro, ¿no? Es un libro difícil en el mejor de los sentidos, ¿no? Es un libro, para empezar, es un libro doble, ¿me puedes dar vuelta ahí? Mirando. Sí, bien. Es un libro doble que está, aparte de todo, entre el cuento y la novela, ¿no? Que puede tomarse como histórico, pero en realidad es ficción, pero en realidad es fantástico, pero es muy realista también. Hay una serie de elementos que van desde lo realista, ¿no? Lo meramente histórico, como este cuento maravilloso de los científicos mexicanos, ¿no? Paralaje. Ajá, exacto, Paralaje, exactamente. Hasta este cuento que tiene título de meme, tal cual, que es el de Son los papás, ¿no? Es un libro muy diverso, complejo, y que creo habla mucho de ti, ¿no? ¿Cómo fue el proceso de este libro? Yo creo que los libros se empiezan a escribir muchos años antes de que uno realmente los conciba y te sientes frente a la computadora. Yo, una de las memorias más viejas que tengo, la familia de mi papá tenía guaracherías y zapaterías. Yo soy de Nayarit, en Tepic, y me acuerdo que en una de las sucursales
que era una casa pues, ahí toda fea y estaba llena de esas cajas de zapatos. A mí me gustaba meterme ahí porque sentía como una sensación como de misterio estar metido ahí. Y me acuerdo que tenía un patio lleno de zacate, y en el zacate ahí me encontré, en el zacate me encontré una lupa, y entre las cajas me encontré un libro sin portada. Me encontré esos dos objetos el mismo día, y yo lo relaciono muy bien con algo que quería yo hacer con este libro, que es darle al lector una sensación de maravilla, ¿no? De la sorpresa, de lo inusitado, pues, de lo inesperado también. Entonces, la lupa, por supuesto, me pareció maravilloso encontrármela ahí, me puse a jugar con ella, pero el libro además era un libro sobre grandes misterios de la humanidad, una cosa por el estilo. Entonces venían cosas un capítulo era sobre ovnis, otro capítulo era sobre el abominable hombre de las nieves, otro capítulo era sobre las pirámides de Egipto, ¿no? Ese tipo de temas que a mí me parecían fascinantes y me siguen pareciendo. Ahora de otra manera, pues, sigo viendo programas como Alienígenas Ancestrales, History Channel y esas cosas. Me río muchísimo, pero me parece fascinante que haya gente que lo cree. Ese libro fue mi primer libro, ¿no? El primer libro de mi biblioteca, se puede decir, y ahí lo tengo guardadito y todo, porque representa eso, pues representa la maravilla, la sorpresa, la aventura, ¿no? Yo quería transmitir eso mismo en un libro, ¿no? Entonces, al mismo tiempo yo era súper fan de las revistas como Conozca Más, National Geographic, o sea, esas eran mis lecturas además de la Biblia en aquel tiempo, ¿no? Entonces, yo quería envolver todo esto, la sensación de aventura, ¿no? Que de repente es un término medio, así como lo fantástico, medio desdeñado, me da la impresión, en la literatura mexicana actual, por lo menos, porque da la impresión de que la aventura tiene que ver con la literatura barata, ¿no? De la literatura simplona, la literatura que sirve simplemente para entretener. Y a mí me da la impresión de que no es así, pues, de que con la aventura, en esta tradición, por ejemplo, de Julio Verne, por ejemplo, de que con la aventura podemos todavía tratar un montón de temas. Pues a lo mejor no se trata sobre la aventura misma, no se trata sobre eso, pero podemos hablar del desapego, de la distancia, del encuentro con el otro, de la diferencia. Entonces, por eso este libro está ubicado en lugares que no conozco y a lo mejor nunca voy a conocer, porque a mí también me interesaba escribir. En los talleres literarios luego te dicen, escribe de lo que sabes, ¿no? Y está bien, hay que escribir de lo que sabes, hay que partir de ahí, pero a mí me parece que también hay que escribir de lo que quieres saber, ¿no? De lo que quieres aprender. Claro. O sea, no se trata solo de escribir de lo que sabes. Bueno, si escribo de lo que se me acaba en uno. En 3 minutos se me acaba la Consti, ¿no? Que es donde yo vivo. Entonces, necesito también escribir de lo que no sé. Necesito escribir sobre Siberia, necesito escribir sobre el año 4000 antes de Cristo. Necesito imaginarme esas posibilidades que van más allá de mi experiencia inmediata, pues. Entonces, me parece muy limitado tener que escribir solo sobre nuestra experiencia inmediata y actual y sobre temas importantes en la actualidad, etcétera, 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 ¿no? O sea, siempre estoy procurando siempre irme más allá, porque a mí lo que más me interesa al escribir, creo, siempre ha sido, es dejar de ser yo mismo. O sea, ¿para qué quiero ser yo mismo siempre? O sea, quiero ser otra cosa. Pues sí, qué aburrido, o sea, lo que... Si a lo mejor yo fuera un aventurero y tuviera millones de dólares, bueno, a lo mejor está chido, mejor ni escribía, mejor nomás disfruto mis millones. Pero como no lo soy, necesito la aventura, necesito ser otro, necesito salirme de mi vida, y creo que muchos lectores también agradecen eso, ¿no? Claro, Edith Wharton, esta escritora y crítica también, decía que uno escribe porque la base fundamental de escribir es contar, ¿no? Contar una historia. Y lo que decía Serradón, le importa la vida anodina de un escritor, ¿no? Porque eso te acaba en un cuento o antes, ¿no? Y entonces creo que nos coincidimos, ¿no? Hay que contar cosas diferentes, ¿no? Aunque hablen de la misma realidad, pero diferentes. Este libro lo hiciste, y tengo que señalarlo, con una beca del FONCA, ¿no? El FONCA que ha sido criticado mucho en estas últimas semanas, ¿no? De si vale la pena o no, de si hay puro vividor ahí. Tú has tenido la beca del FONCA 2 veces, con una escribiste esta.
Con el otro, ¿qué onda? ¿Dónde están nuestros impuestos? Sabía que ibas a sacar eso. Bueno, voy a tratar de no declarar cosas que puedan ser usadas en mi contra. ¿Hay periodistas aquí? Espero que no. Bueno, primero lo que sí hice. Sí, vamos. Okay. En 2011 tuve una beca del Jóvenes Creadores del FONCA con la que escribí este libro, ¿no? Es todo un tema el asunto de las becas, y creo que hay que tratarlo como con mucho cuidado también. Yo debo decir que creo que para escribir de manera profesional lo primero que debes de tener es tiempo para hacerlo. Parece una obviedad, pero cualquier oficio que quieras dedicarte de manera seria necesitas tener tiempo, ¿no? Por lo general los escritores en México nos dedicamos a todo y a ratitos escribimos, ¿no? Eso es así, porque el libro no te da para en los tiempos libres, si es que eso en los existe. tiempos libres, si es que existen los tiempos libres, a veces existen las vacaciones, lo que tú quieras, ahí haces el libro, ¿no? Entonces, las becas, como el FONCA, lo que a lo personal me han permitido es, nunca he dejado de trabajar cuando tenía una beca, pero sí he dejado de tomar trabajos extra, ¿no? Entonces siempre Qué horrible. Sí, está horrible, soy horrible, pero esto es vivir en el proletariado. Claro, o sea, vives, tienes un trabajo principal y tienes una serie de otros trabajitos para completar el gasto, ¿no? Claro. Entonces, lo que me ha permitido la beca a mí es no tener durante un año, un mísero año, que tomar otros trabajitos, ¿no? Entonces yo estoy fascinado, ¿no? Es chidísimo, porque puedo trabajar. Tengo 4 horas libres. Tengo 4 y no tengo 30 minutos libres. Entonces, parece que no, pero para cualquier actividad que tú quieras hacer, si quieres hacer deporte de alto rendimiento, por ejemplo, no puedes esperar ir a las Olimpiadas si te dedicas nada más los sábados a correr. Que desgraciadamente eso pasa aquí en México. Bueno, que también pasa en México, ya lo hemos visto, que luego no tienen dinero para ir a la competencia, etcétera, etcétera. Y Guillermo del Toro llega y nos salva a todos, ¿no? Entonces, me parece que es importante las becas en este sentido. O sea, las becas no hacen escritores, eso ya lo sabemos. Los escritores, la historia de la escritura y de la literatura ha existido antes de las becas y va a existir después de las becas. Eso no es así. Pero estamos hablando de construir mejores condiciones para la actividad creativa, pues. A lo mejor las becas son una solución artificial, pues momentánea, un curita. No es donde deberíamos quedarnos. Deberíamos construir, ¿no? una población que también sea consumidora, que también lea, una población más educada, maneras, vamos, ¿no? Un sistema, ¿no? editorial que le permita a uno ganar al editor, ganar al autor, que todos ganemos, que podamos vivir de eso, pero no es así. Entonces, por otro lado, el Estado debe garantizar la existencia de la actividad cultural, pues, ¿no? Entonces, es un dilema, por eso digo que es como súper delicado, pero a mí en lo personal me da la impresión de que sí, las becas no hacen escritores, pero permiten que uno se compre tiempo para escribir durante un año de manera más concentrada. Hace tiempo, bueno, en aquel tiempo me acuerdo que conocí a una escritora que yo, para hacer plática y convivir, le pregunté ¿a qué te dedicas? ¿No? Y volteó y me dice, pues a escribir. Y yo, o sea, uno entiende que cuando a un escritor le preguntan ¿a qué te dedicas? Saben que no vives de esto. Entonces haces otra cosa seguramente, vendes tacos, no, ya en serio, das clases, haces muchas cosas, pero no vives de esto. Entonces yo le dije, no, en serio, ¿qué haces para escribir? Se enojó muchísimo y me dijo, pues solo me dedico a escribir. Entonces me explotó la mente, ¿no? Porque dije, entonces hay alguien en México que se puede dedicar solo a escribir. Luego ya me enteré que ya venía de una familia acomodada, entonces el tiempo para escribir lo heredó, ¿no? Entonces las becas te permiten por un año o por 3 años, lo que dure, experimentar esa posibilidad de tener ese tiempo para concentrarte en escribir, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado están los premios o las becas de publicación y todo eso, o sea, que un poco completan el ciclo de creación y puesta en público
de la obra, ¿no? Que es como para completar el ciclo de la lectura. Pero ya sabemos, la literatura existe en el acto íntimo de escribir y en el acto íntimo de leer. En ese ciclo existe, más allá de las becas, más allá de los premios, más allá de los reconocimientos, está ahí, pero no está de más. No está de más. O sea, alguien me decía, oye, pues no, pues en tus ratos libres escribe. Pues es que escribir para mí no es un hobby, ese es el problema. Ese es el maldito problema, ¿no? Hobby, juego videojuegos y no intento una beca. Y les va mejor en YouTube. Hay gente que vive de jugar videojuegos. Entonces, bueno, sí, así lo veo, pues, o sea, sí creo que podría ser como un mal necesario todavía la bequitis, ¿no? No sé si mal necesario, ¿no? O sea, yo creo que sí yo creo que es un bien necesario, ¿no? Pero creo que este tema en particular ameritaría una discusión. Y con más gente. Sí, claro. Y con Jesús aquí. Con Jesús y Abelina Léspera. Y Abelina del otro lado. Bueno, hemos hablado de un montón de cosas, queda uno pendiente. Y creo que es por el cual todos estamos aquí. Quiero preguntarte seriamente, y creo que me respondas con toda honestidad. ¿Tú has soñado con Keanu Reeves? Dime la verdad. Bueno, es a medias lo de Keanu Reeves que pusimos ahí, es a medias publicidad engañosa. Ah, claro, es como cuando escribes sexo. Dices, ahora que tengo tu atención, claro, ¿no? Te quiero vender este libro, esta atalaya, ¿no? Lo que sea. Por ahí traje unas postales que Cástulo me va a hacer el favor de entregar. No sabía cuánta gente iba a venir, entonces mi plan era entregar de a 3 por cada uno, pero como son más, les va a tocar de a 1 por cada uno. Ajá, de a 1 por cada uno. Algunos se va a quedar sin... Espero que no. No es personal. Espero que no. No es personal si alguien se queda sin. No le des al editor, por favor. Al editor no le des, por favor. A Héctor tampoco. A Héctor tampoco. A ti tampoco. A Juanito sí. Sí, a Juan sí. Quítala. No, quítala. Bájala. Deja busco la aplicación. Bueno, les voy platicando. Hace rato que decía que siempre he tenido una obsesión con hacer un trabajo que al mismo tiempo sea narrativo y sea visual y hacerlo por mí mismo. Bueno, pues este va a ser es el primer intento, vamos, de hacer algo por el estilo. Y se trata de un libro que yo no me había dado cuenta, no lo había pensado así, que he estado escribiendo durante los últimos 30 años, que es un registro de mis sueños desde que soy niño. El sueño más antiguo que va a aparecer en el libro es de 1985, cuando tenía 4 años. No lo escribí. ¿En qué está ahí la postal? Ahí viene el sueño número 1. No es Chucky. No es Chucky, soy yo. Okay. ¿No? El niño que aparece ahí diabólico soy yo. ¿No? Ahí con mi melenita. Pelo muy bonito. Laciecito. Sí, es muy lacio. A los que le tocó la postal del niño, el niño soy yo. Es un libro que es el libro más personal que haya escrito yo alguna vez. Es el libro también que menos intentó ser libro. O sea, cuando yo empecé a registrar mis sueños, nunca lo pensé para ser hecho público, pues. Yo lo registraba para mí y al mismo tiempo lo registraba y hacía un dibujito, una viñeta ahí a un lado. Después empecé a hacer collage, sabiendo que no soy un gran dibujante, empecé a hacer collage. Un poco esto que les estoy entregando es collage, así como medio dibujado, pero es collage. Y el libro es otra vez un libro muy extraño. Es un libro que va a aparecer a finales de este año, si todo va bien. Si todo va bien, va a aparecer a finales de este año. Y es un libro, como les decía al principio, pues es una recopilación de los sueños que he tenido desde 1985 para acá. Son 333 sueños. Unos que son una línea nada más y otros que son de varias páginas. Es un ejercicio, por otro lado, en el que no estoy inventando nada. Ya hay una tradición de gente que ha escrito recopilaciones, ¿no?, de sus sueños, como Jack Kerouac, como Marguerite Yourcenar, como Michelle Leiris,
no sé, ahorita no me acuerdo, el dibujante Robert Crumb, el dibujante del underground estadounidense, del comiquero, que es fabuloso, también tiene un libro de sueños. Curiosamente no los dibujó, creo que hice más dibujos yo que él, Sí. que todo el mundo no le gustó su libro por eso, porque no los dibujó, sino que escribió sus locuras cuando lo suyo es dibujar, pero bueno. Entonces hay una tradición, obviamente, los surrealistas, Breton, Eluard, Artaud, Aragón, bueno, todos ellos hacían este tipo de ejercicio, no estoy inventando en ese sentido nada. Sin embargo, yo necesitaba hacerlo, vamos. O sea, en algún momento tenía un par de años, eso tiene que ver con el segundo Fonca del que ya no hablé y no voy a evitar la pregunta. El segundo Fonca fue un fracaso total. Estaba intentando hacer una novela, escribí las páginas, debo decir, o sea, sí escribí... Cinco páginas. No, ¿qué te pasa? No, así empiezan los chismes. No, sí escribí las páginas que había prometido, pero la novela no me gusta. O sea, no me gusta cómo quedó. No, necesito reescribir, necesito rehacerla y no la voy a sacar hasta que no la haga bien. Y si no la hago bien, no la voy a sacar. Es así de simple. Sí, ya sé que tú vas a estar fregando con tus impuestos, pero así es esto. ¿No? Entonces, ese libro me metió un poco en una crisis también creativa de estar medio bloqueado, pues de no saber qué otra cosa escribir, porque tengo como pendiente ese libro y sé que no me ha salido y necesitaba seguir escribiendo, porque bueno, eso hace un escritor. O sea, tenía como 2 años diciendo que soy escritor, los 2 últimos años y no he escrito una sola palabra más que posts estúpidos en Facebook. No, entonces, están más o menos están bien. divertidos, ¿no? Pero no son literatura, pues. No son. Entonces... La cosa es que yo necesitaba escribir. Entonces, bueno, lo que hice fue, me di cuenta, no lo había pensado, bobo de mí, que yo tengo 20 cuadernos, hay 20 libretas que tengo desde que soy chico, desde que soy niño, donde anoto cualquier cantidad de tonterías, pero además anotaba mis sueños. Entonces dije, bueno, aquí hay algo, ¿no? Entonces me puse a escarbar los sueños y fue un trabajo como de arqueología, porque realmente empecé a leer los sueños y para mí, lo debo decir, la mayoría eran totalmente ajenos, o sea, ni siquiera sonaban a que yo había soñado algo por el estilo. No recordabas. No recuerdo nada, y es que así es el sueño. O sea, si de por sí el trabajo de la literatura es así, como trabajar con lo inacible, lo que se borra, el sueño es especialmente borroso. Por ahí hay un autor que se llama Adamov que dice que registrar los sueños es registrar los vértigos, ¿no? Es eso que se te va, pues apenas empiezas a nombrarlo, apenas empiezas a pensarlo, a recordarlo, el sueño se empieza a ir. Entonces, eso sí, desde muy chico lo que hice fue, como me obsesioné tanto con los sueños, desarrollé también un método, ¿no? Que consiste, en mi caso, le digo algo así como sonambulismo programado, que consiste en que yo no despierto hasta que recuerdo el sueño. Es decir, cuando empiezo a sentir que estoy despertando, ahí me quedo, empiezo a recordar el sueño y cuando ya lo tengo agarrado, despierto. Siempre le hago así, siempre. Okay. Cuando, no siempre, pero cuando logro apuntar un sueño es así. Okay. ¿No? O sea, no despierto hasta que no tengo el sueño. ¿Cuánto dura eso? Pues no sé, o sea, unos segundos. Es que algunos son una línea y otros sí son muy largos. Los más largos sí me tardo un rato. Sí sé que estoy medio despierto y estoy apuntando el sueño en mi cabeza y hasta entonces despierto, ¿no? Entonces, aprovechando ese método es que he podido registrar tantos sueños, pues así son un montón. Y muchos con muchísimo detalle, vamos. Entonces, me parece a mí que era necesario como escarbar. También yo necesitaba como regresar a lo básico, al origen de mi imaginación para como rearmarme y poder otra vez escribir, ¿no? Y poder otra vez imaginar y empezar una nueva etapa de nuevos libros, pues, pero yo necesitaba como regresar a lo básico y este libro para mí fue sorpresivo, también me conmovió como encontrarme ahí o al niño que era cuando soñaba ciertas cosas, las obsesiones que tenía entonces, las obsesiones que tengo ahora, también encontrar lo contradictorio de mi personalidad, cosas horrorosas también que están ahí, que cualquier psicoanalista la revisa y me mete al rato ya eso podría pasar. Perdón que te interrumpa. Es curioso, vamos a hacer publicidad malsana, así como la... ¿cómo se llama? Del Padre Amaro. Pero tu libro no ha salido y ya ha sacado roncha. O sea, a tus primeros lectores les ha como causado cierto escozor, ¿no? Sí, bueno, algunos ya... Cambié los nombres de las personas que aparecen ahí porque algunos
pueden sentirse incómodos, vamos, por el sueño. Yo tengo mis dudas respecto a eso. O sea, yo pienso que cuando sueñas a alguien, en realidad estás soñando también una parte de ti mismo, pues. O sea, si yo te sueño a ti, eres tú, pero no necesariamente, o sea, representas algo de mí, pues también, ¿no? Entonces yo tengo la idea de que no solo soñamos con nosotros mismos, sino que soñamos con todo lo demás, que es un poco la idea de que lo que somos en realidad está conformado por todos nosotros, pues. Hay una teoría que se llama la teoría del exocerebro, por ahí Bartra tiene un libro sobre eso en el Fondo de Cultura Económica, que es básicamente así, en resumen rápido, que quiere decir que los humanos, lo que nos hace humanos, es una especie de prótesis, la prótesis cultural a través de la cual vivimos. Por ejemplo, este edificio, estos libros, esta biblioteca, el lenguaje con el cual estamos hablando, todo eso es una prótesis cultural que extiende nuestra mente. Y lo que somos, lo que yo soy, no nomás está aquí, sino que también lo que soy está en este edificio, es parte de mi patrimonio como ser humano, pues como especie. Entonces, es la idea también del inconsciente colectivo de Jung, ¿no? La idea de que no solo soñamos con nosotros mismos, sino que soñamos con la especie misma. Entonces, no sé, a ver qué pasa con el libro. Dicen algunos que cuando relatas un sueño, no solo tú puedes estar intentando dar testimonio del sueño simplemente, pero el lector lo puede tomar como una confesión de un crimen, ¿no? Entonces, podría pasar eso, podría ser un libro incómodo. Sí, porque de alguna manera es lo más revelador de uno mismo, y contar tus sueños es también un trabajo autobiográfico, ¿no? O sea, yo creo que yo nunca voy a escribir sobre mi vida, pero esto es lo más autobiográfico que voy a escribir en mi vida, ¿no? Entonces, este libro lo vamos a sacar, si todo sale bien, a finales de este año. Como les digo, son 333 sueños. Aquí les traigo algunas postalitas con algunos dibujos que ya hice con collage. Van a venir con una cantidad importante de imágenes. Atrás viene un sueño por cada postal. Y todas las postales están numeradas, porque la idea aquí, antes de terminar, era hacer una rifa por adelantado, una rifa futura. Va a haber 3 ganadores, y los 3 ganadores se van a llevar el libro cuando salga, ¿no? Si es que sale. Si es que sale, ¿eh? Pues, si no, pues que los sueñen y ya. Si no, se los cambio por una cerveza. Sí, aquí lo pueden cambiar. Yo se los cambio por una cerveza a final de año o algo. Entonces pensábamos hacer eso, ¿no? Claro, No sé. claro. Sí, bueno, no contestaste si habías soñado con Keanu Reeves. Ya, sí. Pero bueno, voy a dar, porque por ahí puede levantar porque quiero la postal así hacia arriba, al revés, porque está si no dulce, es como dulce. El santito al revés. Ahí está Keanu Reeves. Creo que son como 3 nomás los que trajiste Keanu Reeves, ¿no? Es que sí. Es que es de colección esa. Hay 3, está la de Keanu Reeves. Lo del Keanu Reeves en el título de la charla no era nada más publicidad engañosa. Tenía que ver con que Keanu Reeves, ya lo verán cuando salga el libro, aparece en 3 sueños de los que he tenido. Es un personaje recurrente. Porque es Keanu Reeves. Pero era Keanu Reeves desde hace muchísimo, desde los ¿no? 90. Entonces, lo que yo he visto que es que Keanu Reeves en mis sueños es un personaje que a veces es Keanu Reeves, a veces es Orson Welles, a veces es Stanley Kubrick y a veces es Tony Soprano. Sé que es el mismo y todos representan una figura paterna. Yo sé que es eso lo que representan, y todos representan a Dios al mismo tiempo, porque todos se comportan como eso. Keanu Reeves lo que hace es, su comportamiento es como de un personaje que va entre el mundo del sueño al mundo de la realidad. Es como una especie de Virgilio en los sueños que he tenido, ¿no? Y en ocasiones se comporta así. Son personajes recurrentes, y como él tengo a otros, y es a lo que voy. O sea, ahí estoy soñando un personaje de la cultura popular, se insertó específicamente en mi conciencia más profunda, y ahora está habitado ahí, mi cabeza ya está habitada por Keanu Reeves, por alguna razón. Por eso traje esta postalita de Keanu Reeves, ¿no? Bueno, para los psiquiatras y psicólogos debe ser un libro interesantísimo. Un tema de estudio. Ya dale su Keanu Reeves a la señora, por favor. Entonces, bueno, ¿cuántos van a ser? ¿3? ¿Qué 3 qué? ¿De las postales? Sí, 3. Vamos a... ¿dónde está numerada? Son 60 números. Atrás traen un numerito. Atrás trae un numerito. Al 43, allá me están informando. ¿No son todos? Okay. Gracias, Cástulo, por tu información oportunísima. Tenemos una aplicación aquí que es aprobada por Gustavo Íñiguez, que es el interventor aquí. ¿Interventor? Sí, claro. Sí, todo legal. Como en Chabelo, precisamente retomando como esta
serpiente que se muerde la cola. Y vamos a sacar 3 números. Rafa, por favor, no, apúntale este bolígrafo de aquí. Entonces, quien tenga el número que va a decir Rafa, guarda, pues, sí, no, que lo guarde y al final de la Sí, charla, o sea, al final me lo trae, yo lo firmo ya para firma, que en su momento, o sea, va a ser intercambiable por el libro, yo diría en la FIL o en una en cualquier presentación del libro. No, en la FIL, ¿En la FIL? Okay. No, en la FIL o no es. Una presentación del libro. Lo platicamos. Bueno, pero bueno, por lo menos, sí, avisaremos ahí en las redes sociales. Entonces, el Rafa primero, le dio acá, el número es el 22. Levanta la mano quien tiene el 22. Ahí está. ¿Cuál? Si quiere, esperen ahorita todavía no, ahorita al final. Al final guardamos. El segundo número, Rafael, por favor. 25. 25, por ahí debe de estar. ¿Nadie? 25, 25 a la 1, 25 a las 2, 25 a las 3. ¿No? ¿Nadie? ¿No? No, bueno. ¿Te lo guardaste tú? A lo mejor se fue. Ok, siguiente. 12. Ahí está, todos de este lado, muy bien. Y el último número. 29. 29. Allá, el maestro, muy ¿Sabes bien. qué? Uno más. ¿Uno más? Uno más. Al cabo la editorial paga. Yo lo voy a comprar. ¿Qué te pasa? Uno más. Ahí va uno, el Que último. salga después del 30, ¿no? 3. Todos de este lado. Todos Los de acá de este están como medio malditos. Están salados. No compren lotería en la próxima semana. No sé, terminamos ya, tenemos tiempo para preguntas, ¿no? Para preguntas y respuestas o comentarios también se vale. Que no sea cuando nos den el libro porque no tenemos fecha todavía. No. Tenemos chance de alguna pregunta o comentario de parte del público. Allá, por favor, el joven de allá. Este libro que estás procesando, ¿lo has imaginado en una película o lo has imaginado en un cómic, en una secuencia gráfica? ¿O esa es tu idea? No, he intentado respetar la naturaleza del archivo de sueños que hice, ¿no? Que empecé a hacer hace 30 años. Entonces, en ese archivo, bueno, este es el último cuaderno, este es el número 20. Por ejemplo, todos los sueños los apunto en rojo, ¿no? Y en ocasiones hago algún dibujo o lo que sea. Pero como esto hay 20 cuadernos más. Entonces, básicamente he respetado la lógica de cómo lo iba anotando. Pues en ese orden incluso van a venir así los sueños uno tras otro y insertados algunas imágenes ilustrando alguno de los sueños, porque no va a haber imágenes para los 330 y tantos sueños, ¿no? Pero no, la idea es texto con imágenes, en ese sentido un libro ilustrado, más bien. Eso es. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Allá. Espero que los coras no hagan O sea, recórtale a tus dibujitos, Sí, por favor. me está haciendo una O sea, todo Vas ya a ver, está bien. Tere, vas a ver. ¿Por qué no dibuja? Ya vio los dibujos, No le gustaron, no le gustaron no le mucho. Vas a ver. Allá al fondo. Buenas noches. Claro. Es complicado porque yo creo que cada historia debe ser contada de la manera, aunque se oiga medio metafísico, de la manera en que la historia pida ser contada. Es decir, yo no puedo llegar a imponerle una forma, una manera a la siguiente historia, sino que
veo cuál es el origen, tal vez lo que tenga es una frase, tal vez lo que tenga es un escenario, tal vez lo que tenga es una escena, o tal vez es una sola idea, o tal vez solo tengo el título o el nombre de un personaje. Entonces tengo que explorar con calma en qué se quiere convertir esa historia, porque de entrada no sé, ¿no? De entrada, eso es lo que me gusta a mí de escribir, ¿no? Como acercarme a esto como una aventura, aunque estoy medio romántico, pues, pero me gusta acercarme y no saber lo que voy a hacer de entrada. Entonces, en lo que más batallo siempre es en encontrar la voz narradora, es decir, la voz, la forma en que va a ser narrada la historia. Pero una vez que encuentro esa voz, me voy de corrido. Lo otro que trato de mantener es que trato de no pensar demasiado trato de evitar la autocensura, que creo que sí pasa mucho, no sé, estar escribiendo algo que puede ser como súper incómodo, o raro, o extrañísimo, o ininteligible, o lo que sea, y no lo evito, o sea, lo dejo ahí. O sea, es un poco también el procedimiento, y ahí sí les he aprendido mucho, el procedimiento de los surrealistas, que trataban de hacer la escritura lo más automática posible. Entonces, como yo parto muchísimo del inconsciente y de los sueños, no solo escribo los sueños, sino que a veces uso los sueños para construir historias, entonces trato de dejar el centro de la historia, el corazón de la historia, que lata de la manera más salvaje posible, pues. Y después trato de domesticarlo un poquito, ¿no? Pero no trato de ponerle amarres, pues, desde el principio, porque creo que ahí empiezas a matar un poco lo que la historia puede ser si piensas demasiado en qué va a pensar el lector, qué va a pensar mi mamá, qué va a pensar mi abuelita, qué va a... O sea, no. O sea, tienes que pensar nada más en que sea la historia que tú quieres contar, y después quizá ya, quien sí podría tener una voz en eso, es el editor. O sea, ya con un conocimiento profesional del libro, ¿no? Del texto, un editor sí te puede decir, sí se puede negociar, vamos, con él el texto, pero fuera del editor yo no vería con quién negociar. O sea, no pensaría tampoco en agradar a un crítico, no pensaría, o sea, No, como este crítico de Milenio que me tundió. O sea, no voy a escribir ahora un libro pensando, ay, esto no le va a gustar al señor. Para que se le guste. No, al contrario, ahora escribo cosas y digo, esto también le va a molestar. Ojalá le moleste, ya escribo pensando así. Entonces, eso, encontrar la voz correcta para que a partir de ahí surja la forma correcta de la historia, y al mismo tiempo dejar que en la historia lata, que el corazón de la historia sea lo más salvaje posible. También eso me interesa, que haya algo incomprensible también en cada historia que escribo, que no todo esté domesticado, pues, que no sea tan identificable, que el lector pueda tener la experiencia de maravilla, pero también la experiencia de qué fregados estoy leyendo. Eso me gusta. La extrañeza, ¿no? La extrañeza, sí. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más con una pregunta o comentario? ¿Allá o acá y luego acá? No, allá, por favor, sí. Bueno, definitivamente Pieza Única y el libro azul y todo esto, me fascinó la idea del libro doble, aunque mi idea original para que fuera doble era más bien los cómics que leía de niño, que se llamaban Flickbook, que eran dos historias en una sola. No, eso era más bien lo que me movía. Pero en realidad el libro yo lo entregué y lo platiqué con Antonio Marx, el editor de Paraíso Perdido. Te dijo que no. Originalmente era un libro en dos partes, simplemente, ¿no? Dos partes como muy diferenciadas, porque así es como mis compañeros del FONCA empezaron a identificar que mis cuentos se agrupaban en dos momentos, pues era claramente aparecían dos libros, pues. Entonces, ya platicando con el editor, estábamos buscando una manera de mantener esa diferencia, pero al mismo tiempo mantenerlos juntos. Entonces, ya fue idea del editor, ¿no? Presentarlo en dos volúmenes, que a mí me parece. Pero claro, en dos volúmenes, pero son un solo libro, pues nunca han dejado de ser un solo libro, y por eso no se venden por separado, es un solo libro, ¿no? Pero barajamos un poco esa idea de los dos volúmenes o la idea del flipbook, ¿no? Entonces, bueno, quedó esta, pero definitivamente me gusta la comparación porque, claro, me gustan ese tipo de juegos también, o el diccionario Hazard, ¿no? Del mismo Pavich, o sea, por supuesto, sí.
acá. Gracias. ¿Le ha parecido profético alguno de sus sueños? Cuando era niño, porque de niño lo que pasaba era esto. Yo creo que empecé a forzarme a soñar y a apuntar los sueños, porque en el entorno religioso en el que yo estaba, se hablaba mucho de los dones espirituales. Entonces había gente en la iglesia que tenía el don de cantar, había gente que tenía el don de profetizar, había gente que tenía el don de algo, de lenguas, ¿no? Eso se usa mucho. Y había gente que se decía en la Biblia que tenía el don de la profecía y del sueño. Entonces yo dije, bueno, ese voy a ser yo, ¿no? O sea, súper forzado, así como Saiyajin me concentré. Pero evidentemente yo forcé los primeros recuerdos de mis sueños, o sea, en el sentido de poner atención, de estar tratando de recordar, al grado de que sí aprendí este método, pues de no despertarme, ese tipo de cosas. Pero yo quería creer, los primeros sueños que tengo tienen como un cierto tono bíblico, religioso, medio apocalíptico, que yo sé que se deriva de los sueños que a mí me gustaban, del libro de Daniel, de la Biblia, ¿no? De la caída esta de la estatua de Nabucodonosor, ese tipo de cosas me fascinaban, pues, ¿no? A nivel simbólico, a nivel estético, sobre todo. Yo no sabía de eso del nivel estético, pero ahora sé que me fascinaba la imagen, que me fascinaba la forma misma del sueño, ¿no? Entonces, por supuesto, los primeros sueños son muy así, pero no creo para nada que tengan ningún poder profético, pero sí quería yo que lo fueran, ¿no? Los primeros sueños, los sueños de la infancia, un poco los de la adolescencia, ya después cuando me fui al lado oscuro de la fuerza, pues ya no pasó, ya se volvieron muy mundanos y vulgares. Entonces, ya lo verán. No, pero no, fue así. No, fue así. Gracias. Ya para despedirnos. Uy. Sí. Bueno, en el contenido, por ejemplo, yo cuando le he contado algunos sueños a amigos, se quedan con cara de asqueados, ¿no? Porque hay unos sueños brutales, inmorales, ¿no? Que eso es atípico también de los sueños. O sea, tú puedes tener una moralidad, una forma de ser en la vigilia, ¿no? Despierto, y luego te sorprendes de que en el sueño estás soñando algo que no harías en tu vida. Te despiertas asustado. O sea, una amiga que es todo amor me decía, yo a veces sueño que le pego a bebés, y ella ama a los niños, ¿no? Y lo goza. Pero sueña que le está pegando a los bebés, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que quiera golpear bebés, o a lo mejor ¿quién sabe? ¿no? Entonces, el sueño estaba digamos, en la historia del sueño, rápidamente. Por ejemplo, en el siglo VI, un papa, Gregorio el Magno, recomendaba a los feligreses que por favor, ignoraran los sueños, que los ignoraran, que los dejaran de lado, porque el sueño era la entrada del demonio para las tentaciones. San Agustín decía en sus confesiones, parece que soy yo, parece que es otro el que sueña, le dice a Dios en las confesiones, parece, Señor, que es otra persona el que está soñando, seguramente tenía sueños inapropiados o lo que sea. Entonces, sueños horribles sí, pero mientras yo los estoy soñando a mí me parecen fascinantes. O sea, no he tenido una pesadilla, en contenido son pesadillas muchos de ellos, pero yo no he sentido horror desde que tengo 10 años. O sea, como que me siento cómodo con los sueños, incluso en las cosas más horribles. La imagen esa de un oso en una pica, que en sí puede ser considerada una pesadilla, yo más bien me quedo fascinado y digo, qué maravilla y qué padre, qué bonito. y qué bonito. Qué bonito. Eso me pasa. Bueno, están a punto de sacar las escobas y poner la música de Vicente Fernández como para allá a corrernos, como en boda. Entonces, quiero agradecer un montón. Primero a ustedes, está bien padre que hayan venido como toda esta gente. Quiero agradecer a Gustavo Íñiguez por habernos invitado, a la Secretaría de Cultura con el programa del Guardabujas, a Claudia por todas las fotos donde nos va a hacer ver más o menos bonitos, sí, espero. No sé. A Cerveza Loba también, que si todavía hay un par, guárdenos un poco para llevar. Y bueno, seguir invitándolos a que los próximos meses, todos los martes aquí a las 7 de la tarde, va a seguir el programa El Guardabujas, cada mes con diferente editorial.
La siguiente está Petra. ¿Quieres que Pero, dé conocer tú? en el edificio Ronis no va a haber mañana. Mañana está en el edificio Ruiz una mujer súper chingona, disculpen mi francés, que se llama Cecilia Magaña, que es una de nuestras escritoras favoritas. Va a estar mañana en la Ronis hablando a las 7 de la tarde, hablando de... La narrativa de mujeres contemporáneas de Jalisco. No se la pueden perder, tienen que ir. En Menos que casa- no sabía el título original, discúlpame. ¿no? Y bueno, guarden sus estampitas, vengan por su firma, guárdenlas porque van a valer millones seguramente en 3 meses. En 3 meses, sí. Y bueno, otra vez, muchas gracias por venir. Gracias. ¡Bravo! Gracias. Oigan, y los que ganaron, les firmo rápido para que con eso ya sea el vale, ¿vale? Para cambiar.